Bien, hasta aquí hemos visto, fijaros, qué es la oración, algo de historia y el propósito de la oración comunitaria. Ahora vamos a ver cómo debemos orar en comunidad. Yo os he dicho antes que no vamos a estudiar los consejos de Pablo sobre cómo deben ser las oraciones. Él dice que deben de ser perseverando, velando y dando gracias. Eso lo vamos a dejar para la segunda parte de esta predicación, en la que veremos en profundidad la enseñanza de este versículo 2, que dice, otra vez lo vemos, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Lo que en esta última parte que os acabo de señalar vamos a ver y que se titula ¿Cómo debemos orar en comunidad?, lo voy a extraer de diferentes partes de la Biblia, pero que tengan relación con la oración en común. Y lo primero que vamos a ver es que debemos orar con pasión, con necesidad, con vehemencia, con persistencia. Esto último, con perseverancia, es lo que nos dice Pablo en el versículo 2, que tenemos que hacer en nuestras oraciones, ¿no? Y que acabamos de leer. Pero como os he dicho, no vamos a entrar en esto. Donde me voy a centrar es en lo primero que os he dicho, compasión. Voy a hablar de la pasión. A ver, tiene mucho sentido común lo que voy a decir ahora, ¿no? El Señor quiere que su pueblo desee las cosas que pide. ¿Sí o no? El Señor quiere que su pueblo desee las cosas que pide. Él no quiere escuchar oraciones mecánicas, dichas sin sentimiento. De hecho, este tipo de oraciones no las escucha. Y no me refiero a que tengamos que hablar con una voz afectada, simulada, forzada, como si fuésemos actores de teatro. No, me refiero a sentir las oraciones con el corazón. Es cierto que los cristianos que hemos llegado a entender en qué consiste la soberanía de Dios, podemos dejarnos llevar por la falsa creencia de que, como Dios tiene todo determinado ya, ¿para qué le voy a pedir nada? Como mucho, pues cumplo escrupulosamente el mandato de orar y le dejo a Él el resto, y lo hago sin ninguna pasión. Pero esto es un error. Tengo que perseguir al Señor y hacerlo con pasión. El Señor nos dice que nuestras oraciones hacen una gran diferencia. No que modifiquen su voluntad, pero si Él nos llama a orar, será por algo. Dios quiere compartir con nosotros el resultado de las oraciones cuyo desenlace ya estaba decidido desde antes de la eternidad. Pero claro, para eso tengo que orar. Para eso tengo que orar con fe. Tengo que orar con fervor. Lo mismo que Él ya sabía lo que nos iba a suceder porque estaba en su voluntad, también Él había escuchado tus oraciones para que pudieses participar de sus resultados. Sí, para que puedas participar de sus resultados. Dios es muy bueno. Quiere que participes de sus resultados, ¿te das cuenta? Imagínate esta situación. Dios ya había predestinado que un enfermo sanase de su enfermedad, pero tú quieres y debes orar por su sanidad. Si Dios lo sana y tú oraste por él, no fuiste tú quien lo sanaste, esto es evidente, pero Dios te permitió entrar en su presencia para clamar por él y de alguna manera te concedió el privilegio de participar en su sanidad. Dios es muy bueno. No tenía por qué haberte dado ese privilegio. Dios es muy bueno y lo seguirá siendo, aunque el resultado de nuestras oraciones no sea el que nosotros deseemos. Debemos orar con pasión y con palabras sencillas. Con palabras sencillas, pero no sin reverencia, ¿no? O sea, tiene que ser con reverencia. Sí, porque hay gente que confunde las palabras sencillas con irreverencia. Es cierto que Dios nos ha hecho hijos suyos, pero no vayamos a confundir eso con la falta de respeto que hoy tienen algunos hijos con sus padres y que también se ha pegado a la Iglesia. Eso de que Jesús es nuestro cuate, nuestro colegui, eso se lo vamos a dejar a los incrédulos. Las palabras sencillas llegan mejor a Dios y ayudan a los recién llegados a la Iglesia a orar. Si no, igual se podrían quedar callados al no atreverse al llegar a nuestro nivel teológico y de elocuencia. Debemos orar con pasión, con palabras sencillas. Y cuantos más seamos en la reunión, mejor. Creo que no hace falta explicarlo mucho, ya lo venimos diciendo durante toda la predicación.
Y además todos los que lleguen a esa reunión de oración deberían orar, todos. Si es que el tiempo lo permite, todos. Las oraciones no tienen por qué ser necesariamente largas. De hecho, si lo son en exceso, podría impedir que otros hermanos llegasen a orar. En eso, el sentido común nos puede ayudar a decidir. Y otra cosa que tenemos que saber es la cuarta. Oramos al Padre por medio de Cristo. Aquí tampoco me voy a extender mucho porque ya lo hemos dicho antes. Padre nuestro, así es como nos enseña Jesús a orar. O sea, ¿que te diriges a quién? Al Padre. Hay muchos otros pasajes donde podemos ver el diseño de dirigirnos a Dios correctamente. Pero ya que estamos en Colosenses, voy a citar Colosenses 3:17 que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, por lo tanto las oraciones también son unas palabras dirigidas a Dios, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio de Él significa, escúchalo bien, porque siempre damos gracias a Dios, gracias en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por medio de Él significa que fue Él quien, a través de su sacrificio en la cruz, nos dio acceso a su presencia, en ese momento de la reunión, a la presencia del Padre. Pero es en Efesios donde podemos ver más claramente la regla a seguir. Está en Efesios 5:20 que dice: dando siempre gracias a Dios, por todo, al Dios y Padre, o sea, da gracias al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así es como debemos finalizar cada una de nuestras oraciones. No hay que hacerlo como una fórmula mecánica, evidentemente, por eso estoy explicando en qué consiste por medio de Jesucristo, ¿verdad? No tenemos que hacerlo como una manera mecánica, sino de corazón, sabiendo y sintiendo que solo es gracias a Él que podemos ser oídos por el Padre. Creo que Cristo merece este reconocimiento en cada una de nuestras oraciones, aunque sean 20 o 30 oraciones en la reunión de oración que se termina así, en el nombre del Señor Jesús. Da lo mismo. Él se merece esa honra. Y para finalizar, quinto puntito. Todos juntos decimos amén. Todos. Amén significa que así sea. Con el amén manifiesto mi deseo que el Señor escuche, y además apoyo a mi hermano diciéndole: te he escuchado, estoy contigo, he entendido lo que quiero pedir, te apoyo. Qué importante es decir te he escuchado. Ya sabéis cómo son las reuniones pentecostales, las carismáticas, ¿verdad? Una vez en una de ellas, después de la reunión de oración, con mucho respeto le dije al pastor de la iglesia que cómo podían estar en una reunión de oración que no se escuchaba lo que decía el que oraba. Él me decía que eso no importaba, que había que decir amén igual. Pero yo le volví a insistir que a mí me resultaba imposible decir amén a algo que no había escuchado o entendido. ¿Cuánta necesidad de enseñanza de la palabra necesitan las iglesias? Termino. A los creyentes les digo: ¿te has planteado que si no vienes a las reuniones de oración, no solo eres tú quien sale perjudicado, sino que es la propia iglesia que sale perdiendo? Hay que volver a recordar que las reuniones de oración no son un invento de nuestra iglesia. Las reuniones de oración fueron diseñadas por el Señor para tu bendición y para su gloria. Si no vienes, la bendición te la pierdes tú, sí, pero tu hermano se queda sin tu presencia, sin tu compañía y sin tu ánimo o desánimo, que también viene bien, porque así le animamos. Si tú no vienes a la iglesia, esa iglesia se queda coja. Coja porque le falta un miembro para poder caminar. Y además no le puedes dar la gloria a Dios. Es más, si no vienes, no solo te fastidias a ti y a tus hermanos, sino que perjudicas la obra de Dios en la iglesia y ofendes a Cristo. Y ofendes a Cristo porque Él se ha presentado en la reunión para estar contigo y escucharte, y tú has preferido quedarte en tu casa. ¿Lo habías visto de esta manera? Él ha dicho que se iba a presentar.
y tú le has dicho que te quedas en casa. Fastidiarte tú, ofender al Señor y lastimar a la Iglesia, eso es lo que consigues por no venir pudiendo hacerlo. Y a los no creyentes les digo, las reuniones de oración muestran el anhelo de la Iglesia por un final feliz. Y Cristo nos invita a esa fiesta. Es cierto que hoy aquí nuestras reuniones no parecen un lugar en el que haya mucha fiesta. Pero te aseguro que es el mejor sitio donde poder acudir cuando estás por los suelos. El problema es que tienes que reconocer que estás por los suelos. La eternidad sin Dios será como estar siempre caído. Peor aún, la vida sin Dios será estar siempre caído y desamparado y sabiendo que hay personas que han decidido tener comunión con Dios y que en ese momento estarán en una reunión, todos juntos, cenando y bebiendo con su Señor, celebrando la vida. No sé lo que será peor, si no disfrutar de esa cena con el Señor o sabiendo que, pudiendo haber estado, la rechazaste.